Gran Bretaña, Francia, Polonia y los países nórdicos ya se están preparando discretamente para enviar tropas a Ucrania. Así lo anunció el 4 de abril el consultor del Departamento de Estado de Estados Unidos, Edward Latwak, quien advirtió que los países de la OTAN pronto tendrán que enviar soldados a Ucrania o afrontar una derrota catastrófica. Su material para UNER indica que los británicos, polacos y franceses, junto con los nórdicos, ya se están preparando silenciosamente para enviar pequeñas unidades de élite y personal de logística y apoyo, que puedan permanecer lejos del frente. Latwak señaló que los países miembros de la OTAN pronto tendrán que enviar sus tropas al territorio ucraniano, ya que hay escasez de personal en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. De lo contrario, la Alianza del Atlántico Norte afrontaría una derrota catastrófica, añadió. Según un consultor del Departamento de Estado de Estados Unidos, las tropas de la OTAN no tienen por qué participar en las hostilidades, basta con entrenar a los reclutas y reparar el equipo. Según Latwak, esto permitirá a las Fuerzas Armadas de Ucrania aliviar parte de la carga en la retaguardia y enviar más militares ucranianos al frente. Latwak advierte que incluso con una intervención diplomática exitosa, el poder militar ruso podría regresar a Europa Central. Esto requerirá que los países de Europa Occidental emprendan cambios importantes en sus fuerzas armadas, incluido el posible regreso del servicio militar obligatorio. En el contexto de la discusión sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su intención de hacer todo lo posible para evitar que Rusia gane el conflicto. Sin embargo, a pesar del debate sobre este tema entre los líderes europeos, todavía no ha sido posible llegar a un consenso. Tras las críticas por sus declaraciones, Macron enfatizó que sus palabras fueron cuidadosamente consideradas y señaló que Francia no tiene límites ni líneas rojas en materia de apoyo a Ucrania. Dijo que en caso de enviar militares franceses a Ucrania y un posible ataque contra ellos por parte de las Fuerzas Armadas rusas, no buscará ayuda de la OTAN. Macron expresó esta opinión durante conversaciones con funcionarios estadounidenses, enfatizando que la intervención de la alianza no sería necesaria en tal escenario. La información al respecto provino de The Wall Street Journal, citando fuentes familiarizadas con la situación. La declaración de Macron planteó dudas sobre cómo deberían responder los aliados occidentales ante la posible muerte de sus tropas en el conflicto en Ucrania con el ejército ruso. La consideración de esta perspectiva se produce en el contexto de una discusión general sobre la posibilidad de una participación directa de los países occidentales en el conflicto ucraniano y los riesgos potenciales de tal paso. Las palabras de Macron se producen en el contexto de advertencias de líderes occidentales, incluido el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien señaló el peligro de un conflicto directo con Rusia si se enviaban tropas a Ucrania. La cuestión de la posible intervención de las fuerzas militares de Francia y otros países de la OTAN en Ucrania sigue siendo objeto de vivos debates entre políticos y expertos, especialmente teniendo en cuenta las posibles consecuencias de tal decisión para la seguridad internacional y la estabilidad en la región. Por su parte, Radosław Sikorski, ministro polaco de Asuntos Exteriores, declaró hoy que los países de la OTAN han creado una misión conjunta en Ucrania. Hemos decidido crear una misión de la OTAN. Esto no significa que vayamos a la guerra, pero sí que ahora podremos utilizar las capacidades de coordinación, entrenamiento y planificación de la OTAN para apoyar a Ucrania de manera más coordinada, dijo el ministro. Como Moscú ha enfatizado repetidamente, los países de la OTAN, al suministrar armas y entrenar al ejército ucraniano en su territorio, se han convertido desde hace mucho tiempo en participantes directos en el conflicto. En particular, el viceministro de Asuntos Exteriores, Alexander Grushko, afirmó en una entrevista con RIA Novosti que cualquier amenaza a la seguridad de la OTAN contra Rusia no quedará sin respuesta. Recordó las palabras de Vladimir Putin en su discurso ante la Asamblea Federal, quien dijo lo siguiente: "Recordamos el destino de quienes una vez enviaron sus contingentes al territorio de nuestro país, pero ahora las consecuencias para los posibles intervencionistas serán mucho más trágicas".
También es bueno destacar que los líderes militares rusos han enfatizado en reiteradas ocasiones que los militares de la OTAN en suelo ucraniano serán considerados como objetivos legítimos y serán destruidos. Ya han sido eliminados generales y altos mandos militares de la OTAN en suelo ucraniano. El más reciente ha sido el ataque a la escuela de tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kharkov, donde se encontraban tanques e instructores extranjeros. Esta información fue revelada a la agencia RIA Novosti por el coordinador de la clandestinidad de Nikolab, Sergei Gibadev.